Estimados profesores y ayudantes, somos el grupo 6, constructora ACME, y esta es nuestra presentación de la entrega 4, referida a los gastos generales, costos financieros, imprevistos y análisis de riesgos. En primer lugar, veremos el análisis de riesgo. En el presente análisis de riesgo se evaluarán 4 posibles imprevistos que pueda llegar a tener la obra. Para cada uno de estos imprevistos se evaluarán de forma cualitativa mediante la matriz de riesgo, el que le dará una prioridad a cada imprevisto dependiendo del riesgo de probabilidad que ocurra y el impacto que éste pueda generar en la obra. Con respecto a la variación del dólar, sin duda que el estallido social por el cual está pasando Chile ha venido a remover la economía chilena y esto se ha visto reflejado en el aumento considerable del precio del dólar. Para el análisis del riesgo se tendrá que tener en cuenta que se contará hasta el tiempo que se escoja una empresa para la licitación, ya que luego de eso el precio del dólar se mantendrá constante para todo lo que es compra de materiales y compromisos, es decir, se fijará el precio en el momento del trato. Según el gerente general y socio de la inmobiliaria Urbes, Rodrigo González, el 85% de los materiales de construcción son importados, por lo que el dólar sí impacta en el rubro. Teniendo esto en cuenta, podemos evaluar cualitativamente el efecto del dólar como alto impacto, debido a que una gran variación de este cambiará considerablemente el precio de la obra. Si bien en el último mes ha aumentado considerablemente el precio del dólar, disminuyendo el precio de la moneda nacional, en ACME somos optimistas con el futuro de la moneda y esperamos que se pueda mantener o subir un poco su precio. Por lo tanto, se asigna una probabilidad media de ocurrencia, lo cual le da un valor 3 de prioridad. Por otra parte, se puede analizar el precio del dólar en los últimos 6 meses. Podemos notar en el siguiente gráfico que el precio ha ido desde los 700 pesos chilenos hasta los 800, con un pic de 825 pesos, por lo que es evidente el alza del dólar en este último tiempo. De esta forma, todo el proyecto de construcción se encarecería. Para poder analizar cuantitativamente, se hace el supuesto de que se define la licitación en un mes más a partir de hoy. Por lo tanto, se hace necesario poder estimar el valor del dólar en el mes siguiente, teniendo en cuenta la curva presentada anteriormente. En la siguiente tabla podemos ver la estimación del precio del dólar basada en la curva mostrada con anterioridad, el que considera un mínimo y un máximo para poder encontrar el valor final como el promedio de ambos. Teniendo esto en cuenta, podemos comparar que el precio del dólar en un mes más será un 10,7% más caro, lo cual es un gran cambio en el precio del proyecto final. Según la Cámara Chilena de la Construcción, el costo de materiales en un proyecto habitacional es de un 44% y el de mano de obra es de un 53%. Entonces se puede asumir el riesgo de que suba el dólar de la siguiente manera. Como podemos ver en la siguiente tabla, tenemos en las filas el costo de equipo y materiales, costo de mano de obra y costos varios. En las columnas, porcentaje de influencia a la obra y el aumento total. Notamos que el 44% de la influencia de la obra viene dada por los costos de equipo y materiales. Y dado un 10,7% en el precio del dólar, esto refleja un aumento final de cerca del 4,7% en los costos totales de la obra, solo producto del aumento del dólar. Otro previsto que consideramos necesario analizar es la variación del clima. Para analizar la variación del clima se tomarán en cuenta dos factores que pueden ser relevantes para un día cualquiera dentro de la obra. Uno de estos son las lluvias intensas y el otro las temperaturas altas. Las altas temperaturas pueden llegar a afectar tanto a los materiales como a las personas, mientras que las lluvias pueden afectar en tiempos de fraguados, humedades, asentamientos, etc. De forma cualitativa, el impacto que puede llegar a tener el estancamiento de la obra por temas climáticos se estima como un impacto medio, debido a que retrasa la obra pero no de manera considerable. Se consideran como lluvias intensas aquellas que son mayor a 15 milímetros por hora. Las lluvias en Santiago generalmente no se prolongan por más de 3 horas,
Así que por simplicidad se ocupará que si se presenta una lluvia fuerte, se perderá solo un tercio de día de trabajo. Por otro lado, con respecto a las temperaturas altas, se considera temperatura intensa aquella que es mayor a 34 grados Celsius. Las temperaturas altas ocurren en un espectro de no más de 4 horas. Estamos hablando desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por lo que se puede considerar como solo un tercio de pérdida de día laboral, al igual que con las lluvias intensas. Considerando que la probabilidad de ocurrencia de uno de estos dos casos es muy baja durante el año, podemos clasificar la variación del clima según la matriz de riesgo con una prioridad 8. A continuación se presenta una tabla en la que resumen los dos eventos, lluvias intensas y altas temperaturas, según los meses del año y según su probabilidad de ocurrencia. Notamos que la probabilidad de temperaturas es más alta en enero y febrero, ya que se esperan temperaturas más elevadas en estos meses, al igual que para las lluvias en junio y julio. En conclusión, para el análisis de riesgo de la variación del clima, debemos considerar tres aspectos para llegar al aumento total de los gastos directos. En primer lugar, las probabilidades descritas en la tabla. En segundo lugar, el tiempo de duración del proyecto, que son 11 meses, es decir, 220 días hábiles. Y en tercer lugar, que cada vez que pasa el evento se pierde un tercio de día trabajado. Considerando estas tres cosas, se estima que las pérdidas por climatología ascienden a un 0,4% de los gastos totales directos, lo cual equivale a cerca de 20 millones de pesos chilenos. Hola, soy Benjamín y ahora veremos cambios en la ley. Poniéndonos en la situación actual de que Chile está viviendo, donde las demandas sociales laborales son altas y haciendo uso de la planilla de matriz de riesgo del negocio de las parcelas, la probabilidad de que exista una nueva legislación o un cambio en esta son altas. Por lo cual, el aumento del costo de la mano de obra es algo a tener en cuenta. Se tendrá mentalidad optimista, a la cual se asigna una probabilidad media de ocurrencia. Este riesgo es del tipo externo normativo y el valor de prioridad es de número 1 según la matriz de riesgo. Según la Cámara Chilena de la Construcción, los costos de mano de obra en un proyecto son de aproximadamente un 53% del presupuesto total. Si en algún caso existiera un cambio de ley y el costo de mano de obra aumentara un 10%, entonces aumentarían los costos de la obra en un 5,3%. Ahora se analizará el riesgo de suelo no previsto. Se ha realizado un estudio del suelo por medio de ingenieros expertos en la mecánica de suelos y nos encontramos con las denominadas gravas del Maipo. Este suelo se clasifica como un buen tipo de suelo que no otorga problemas en la construcción. Pero, ¿qué pasaría si a mitad de la construcción nos encontramos con un suelo no previsto? Como empresa, nos ponemos en dos situaciones de mayor posibilidad frente a un incorrecto estudio de suelos. La primera situación a analizar es la existencia de un sector con presencia de roca en el subsuelo, y la segunda es la presencia de un área utilizada como botadero de desechos en tiempos pasados. En el primero de los casos, encontrarnos con un subsuelo en base a rocas implica el uso de maquinaria especializada para las excavaciones de alcantarillado. En segundo lugar, si nos encontramos con un suelo de botadero de desechos pasados, esto implicaría un cambio o remoción total del suelo implicado. En ambos casos se implican mayores costos y plazos. Un ejemplo claro es el aumento de costos y atrasos por reejecución de obra debido a nueva información respecto al suelo no previsto. Haciendo un resumen de las prioridades de riesgos de posibles imprevistos, en una escala del 1 al 9 según la matriz de riesgos, efectos en los costos por cambio de la ley tendría prioridad número 1. Aumento del dólar y suelo no previsto quedan en prioridad número 3 y la variación del clima tiene una prioridad de riesgo de número 8. Se analiza a continuación los costos financieros y de seguros.
La realización del cálculo de los costos financieros ligados a la ejecución del proyecto San Francisco se realizó a partir de un modelo de valorización mensual de los flujos de obra. La razón de utilizar esta herramienta se debe a que esta unidad de tiempo contempla gran disponibilidad de información y permite obtener valores pertinentes de los costos que posee la obra en sí. Para el cálculo de estos costos se dará uso de la carta grant realizada en la entrega anterior. Esta obra de construcción busca ser de la mejor calidad posible y entregada en los plazos estipulados, para así no incurrir en pérdidas por multas, boletas de no cumplimiento, entre otras. Se debe agregar en el cálculo los parámetros del mercado que influyen fuertemente en el estudio realizado. Estos fueron determinados a través de la plataforma entregada por los profesores. Respecto a las bases administrativas generales y bases especiales, se tienen retenciones y garantías de fiel cumplimiento por valores de 5% y un 15% de anticipo del valor total del contrato. Hay dos factores principales a tener en cuenta a la hora de calcular los costos del proyecto con respecto al tiempo. Primero, las boletas y en segundo lugar, las pérdidas por reajustes. Todo este reajuste dado por el tiempo incurre en un valor de 183 millones de pesos, lo que aumenta el valor del proyecto en un 2,8% aproximadamente solamente por acción del tiempo. Se ingresaron parámetros y variables y con ello se procedió a modelar los flujos de caja, obteniendo así un costo total de 288.600 UFs y una utilidad al 8% de 18.600 UF. Por otro lado, se calculó la incidencia con el proyecto real y esta es del 124%. Mirando el gráfico de la curva S, se puede identificar que el punto de inflexión con respecto a los ingresos y egresos se encuentra aproximadamente a los 5 meses de ejecución. Finalmente, los ingresos alcanzan a los egresos al terminar el mes 13avo, en el cual se genera la devolución de las retenciones. Por lo tanto, la empresa debe tener el respaldo económico para llevar a cabo el proyecto entre los meses descritos. Hola, buenas, mi nombre es Cristian y yo continuaré con el análisis de gastos generales, costos indirectos e imprevistos. Lo primero fue analizar los plazos y en conjunto con el programa Microsoft Project y posibles atrasos llegamos a la conclusión de que el proyecto duraría 11 meses. También, para temas de gastos, fue necesario analizar cuánto durarían la obra gruesa y las terminaciones. Llegamos a que la obra gruesa duraría 8 meses y las terminaciones 6 meses. Para los rendimientos tuvimos que llegar al rendimiento que habíamos calculado para poder terminar a la fecha esperada. Para esto se llegó a la conclusión de que necesitaríamos 4 cuadrillas de enferradura, 4 cuadrillas de moldaje y 2 cuadrillas de hormigonado. Considerar que el camino crítico está restringido por el trabajo de moldaje. Después tuvimos que hacer el desglose de análisis de gastos, en el cual lo hicimos en 5 grupos distintos: oficina, equipo de protección personal, boleta y seguro, otros que no lo pudimos meter en grupos más específicos, y el organigrama. Primero, las oficinas constan de 2 oficinas, la técnica y la calidad. En la técnica hay 2 profesionales y un ayudante de oficina. En la de calidad consta de un supervisor de la casa y el jefe de calidad. Para los equipos de protección personal, se consideró que cada trabajador tendría casco, antiparra, guantes, zapatos de seguridad, reflectante, overol, tapón de seguridad de oído, bloqueador solar y cintas de seguridad, lo que nos da un total de 64.873 pesos por trabajador. Lo que sí, las cintas de seguridad no son para cada trabajador,
se consideraron que en la obra van a haber 6 para todos los trabajadores. Y habrán un total de 47 personas trabajando en simultáneo. Por lo cual se llega a un precio, considerando las 47 personas y las 6 cintas de seguridad, de 2.229.441 pesos. En temas de boletas y seguros, el valor total del costo de emisión de las boletas es de 4.220 UFs. En el desglose de seguros, tenemos 3 seguros. El seguro de todo riesgo de construcción, que se considera 2 milésimas de monto total de contrato con IVA. Esta tasa es anual y cubre los seguros de responsabilidad civil hasta 10.000 UFs. Seguro de responsabilidad civil asegura 5.000 UFs. El tercer seguro es el de compensación laboral. Se tiene que cubrir al menos 500 UFs por trabajador. Esto supone un valor de 0,5 UFs anual por trabajador. En otros consideramos los capataces que van a haber en las distintas cuadrillas, las radios, los camiones planos que se usaron en instalación de faenas, consumo de servicios básicos como la luz, andamios que siempre tiene que haber por lo menos un mínimo de 12. Pueden haber más, pero por lo bajo 12. Y cualquier imprevisto se considera un 5% de los gastos generales. Para el organigrama se llevó a cabo considerando las características y restricciones de este proyecto. Podemos notar que separamos el proyecto en 6 grandes grupos: calidad, obra, terreno, administración, oficina técnica y seguridad. A continuación se presenta el organigrama, en el cual se pueden ver todos sus grupos con sus respectivos subgrupos. Finalmente, tenemos la tabla de resumen, que nos muestra los distintos ítems que consideramos para los gastos generales y su detalle, lo que nos da un total de 936.284.507 pesos. Si quiere mayor detalle, se puede buscar en los anexos detalles de gastos generales que están en el informe 4. Muchas gracias. Esta fue la presentación del grupo 6. Espero que le haya gustado.